El día de hoy vamos a ver cómo crear una lista estática que ya la hicimos la primera clase, pero genérica. C++ tiene una característica en la que podemos programar templates, se le llama. Ese template nos va a servir para hacer la lista genérica. ¿Qué me refiero con genérica? Que pueda almacenar cualquier tipo de datos. Si recuerdan, en la primera clase hicimos un laboratorio, donde el laboratorio tiene un arreglo estático, una lista estática para almacenar al menos ahí 5 computadores. Después yo les dejé de tarea que hicieran prácticamente lo mismo, pero con otro objeto, libro, canción, película, lo que ustedes hayan elegido. En el mejor de los casos, lo que pueden haber hecho es copiar y donde desea computadora, cambiarle por película, algo así, ¿no? La idea de los templates es evitarnos ese tipo de cosas, copiar el código o reestructurar el código. Entonces, con los templates podemos crear una lista de 5 elementos y nosotros decirle de qué tipo es. Prácticamente al compilar lo que hace o haría es generar ese código, suplantar todas esas clases por la clase que nosotros queramos almacenar, ¿va? Entonces, en este mismo proyecto lo vamos a hacer como para ir copiando el código que ya tenemos de la lista estática. Se recorren los métodos que tiene, es que podemos agregar al inicio, al final, de alguna posición, al igual eliminar. Eliminar al inicio, al final y en alguna posición. Entonces son las funciones o los métodos que tiene una lista de cualquier tipo, que en este caso va a ser estática todavía, va a tener un tamaño fijo. Nosotros le vamos a poner ahí un número. Entonces en ese proyecto vamos creando un punto H, donde vamos a implementar esa lista estática genérica. Para agregarlo, si recuerdan, ahí viene la opción de file, la opción de new y después otra vez viene file. Que nos aparece este diálogo donde vamos a elegir qué tipo de archivo vamos a agregar. Un punto H. Nos aparece el diálogo, cómo le vamos a llamar, dónde lo vamos a guardar. El nombre que le voy a poner va a ser lista-estática. Punto H. Lo guardamos y acá vienen las opciones debug y release, le ponemos o las seleccionamos todas. Y al finalizar deberá aparecer ese nuevo archivo, ese nuevo punto H, acá en el proyecto del CodeBlocks. Okay, ahí en headers, lista estática. Entonces nuestra clase se va a llamar lista estática. Entonces incluimos el IOStream, el namespace, y a la clase le vamos a poner como un encabezado, que es este template. Y ahorita les explico qué es, o que para qué nos va a servir cada cosa. Con eso que tenemos ahí, estamos diciendo que lista estática va a ser un template. Y para construirla tenemos que pasarle un tipo de dato que queremos crearla y este va a ser un tamaño máximo que va a tener el archivo. Si recuerdan, la lista estática tiene un arreglo de tamaño, uno que le vamos a indicar cuando creemos o inicialicemos un objeto de esa clase. Y después vamos a generarle un contador. Vamos a empezar a utilizar ese tipo de datos, size-t. Size-t es un tipo de dato sin signo, es decir, empieza del 0,
casi como hasta el infinito, por así decirlo. No es cierto, más bien hasta la capacidad de memoria que tiene nuestra computadora, ¿no? Que nos sirve para índices en arreglos. Hay que hacerle su constructor, entonces public, cuando no le ponemos si es público o privado, por default estos son privados. Entonces, lista estática, la vamos a dejar por ahora así. Y lo único que va a hacer es que contador comience en 0. Me voy a ir al main. En el main tenemos pues este código. Este código lo voy a quitar, no todo, más bien lo voy a comentar para no perderlo, para dejar el main para pruebas. ¿Okay? En ese proyecto, para que quede el main solito y empezar a probar lista estática, para que vean cómo empezamos a probarla y empezarla a construir. Entonces aquí en el main pues vamos a tener que importar lista-estática. Entonces en el main, ¿cómo creamos una instancia, un objeto de nuestra clase lista estática? De la siguiente manera. El nombre de nuestra clase y abrimos el menor que y mayor que, porque es un template. Entonces, de acuerdo al template que creamos o la plantilla, el primero type name en T significa qué tipo de dato quiero que guarde mi lista, que por aquí se va a crear con ese valor de T, y el máximo tamaño es de qué tamaño se va a crear ese arreglo estático. Entonces vamos probando que mi lista guarde strings y quiero que almacene 5 espacios. Voy a poner aquí de nombre lista al objeto. ¿Qué pasa al compilar? Pues tenemos estos dos parámetros del template. Si nos vamos a hacer como lo quisiera el compilador, va acá y donde está la T, mete el tipo de dato. Es como si en la T suprimiera el string. Y en max size, que es el segundo parámetro, pues pusiera aquí el 5. ¿Okay? Entonces eso lo hace genérico o un poco dinámico. ¿Vale? Me voy a regresar para que vean que la T nos va a servir para ese template que queremos crear, el tipo de dato dinámico, porque bien, por ahora podríamos cambiarlo a que es un entero. Y ya tenemos una lista de enteros. O de cualquier tipo de dato. Bien podría ser una lista de computadoras. ¿Va? Entonces, bien podrá ser la lista estática de la librería que hicieron, los libros, de canciones, películas. ¿Okay? Entonces, para probarla, pues vamos empezando con algo simple, que sean strings. Algo que capturemos, metamos y podamos mostrar sin ningún problema. ¿Va? Dudas, preguntas con los templates. Entonces, todas las listas o todas las estructuras de datos que implementemos aquí las vamos a hacer así, genéricas, con templates, para que puedan almacenar cualquier tipo de dato. ¿Va? Entonces, al correrlo, pues debería de compilar y no debería de dar al menos ningún error y no hacer nada. ¿Va? Entonces vamos a irle metiendo los métodos que ya conocemos, que son los de agregar y los de eliminar. ¿Va? En laboratorio, .h es donde implementamos esa lista o esos comportamientos. Si ven, aquí tenemos agregar al final. Lo voy a copiar y lo vamos a adaptar.
¿no? Como está el template. Entonces después de public metemos ese void agregar final, pero ya no es una computadora, que es una T, que es el tipo de dato que se va a crear, que en este caso sería el string, en el ejemplo. Y vamos a empezar a meter un poco más de cosas de referencias. Por ejemplo, vamos a decirle que esta variable va a ser constante y le vamos a mandar una referencia. ¿Qué quiere decir? Cuando le ponemos el ampersand ahí, lo que estamos diciendo es que se va a pasar una referencia. ¿Qué es una referencia? Es como si le enviáramos la dirección de memoria, que es muy parecido a los punteros, ya que vamos punteros va a tener un tipo de relación. Pero la referencia se puede decir que es como más segura. Lenguajes de alto nivel como Java, Python y C Sharp, todo se maneja por referencia. Todo lo que pasamos a las funciones o los métodos en esos lenguajes se pasa por referencia. ¿Qué pasa en C y en C++? Si yo quito el ampersand, lo que pasa, se pasa una copia. ¿Ok? Se clona el valor en la memoria y se pasa ahí. Si yo no necesito un valor clonado, lo mejor es pasarle la referencia. Y siempre pongo un ejemplo como muy extremo. Imaginemos que el objeto que le queremos pasar pesa 1 GB de RAM, pues se va a crear 2 GB. Mi objeto original y mi objeto copia que recibe en el método. Con el ampersand no se crea ese clon, se pasa la dirección de memoria y se pasa el objeto como referencia. ¿Y qué hace el cons? El cons lo que hace es proteger la variable. En este caso de agregar al final, lo único que vamos a hacer es copiar el valor al arreglo. No vamos a manipularlo, no vamos a escribirle nada. Eso nos indica que esa variable o ese objeto de manera externa no se va a modificar dentro del método de la función. ¿Va? Entonces, si mi contador ya llegó a la máxima capacidad, al tamaño máximo, pues quiere decir que la lista está llena. Es el mensaje como error. Y abajo lo que hacíamos es copiar a nuestro arreglo, en este caso de computadoras, ahora va a ser a nuestro arreglo e incrementamos el contador. Dudas, preguntas. Hagamos o copiemos el otro código, adaptémoslo, el agregar al inicio. Ya sabemos qué es lo que hace o qué hace el algoritmo de agregar al inicio, que es mover los elementos hacia la derecha para dejar espacio. Entonces, si el contador es igual a mi tamaño máximo, max size, la lista está llena. Y nada más modificamos acá nuestras necesidades. Cons, T y el ampersand para que envíe una referencia de solo lectura. El arreglo se llama arreglo y copiemos el agregar en alguna posición. Y hagamos las modificaciones. Ahora lo que se va a recibir es un template, la posición, y por acá tenemos nada más que cambiar arreglo.
Y vamos a agregar dos nuevos métodos, vacía y llena. La lista, de hecho, es un booleano. La lista está llena cuando el contador es igual a cero. Es un doble igual, es una comparación. Si el contador es igual a cero, mi lista está vacía, perdón. El caso contrario, cuando el contador es igual a la máxima capacidad que definimos, nuestra lista ya está llena, ya no podemos seguir agregando elementos. Ah, sí, max size. Sí, aquí mero. Gracias. Max guión bajo size. Entonces vamos a empezar a utilizar este método para hacerlo un poco más legible. Por ejemplo, aquí, si nuestra lista está llena, pues imprimimos esto, ¿no? En agregar inicio también tenemos la condición. Si está llena, tenemos esa parte, ¿no? Y acá en agregar, falta esta condición. Que sí, está llena. Ya tenemos el mensaje por acá, lo voy a copiar nada más. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Vamos copiando el mostrar. Creo que sí tiene un mostrar. Y lo único que vamos a hacer es imprimir el dato. Y aquí es un ejemplo todavía más claro. Sacamos un elemento de la posición y
lo que estamos haciendo aquí es copiar el elemento, literal, se crea un clon. Si no queremos un clon, porque no queremos modificarlo, nomás lectura, hay que ponerle el ampersand. ¿Dónde se coloca el ampersand? Después de la T. Eso quiere decir que C va a ser una referencia. Y con esa referencia podemos estar modificando el elemento que está en esa posición. ¿Okay? Si no le ponemos el ampersand, son dos objetos diferentes. Si le ponemos la referencia, estamos haciendo referencia al objeto que está ahí en esa posición de memoria o esa posición de la regla. Y eso nos permite modificar o actualizarle valores a ese elemento con una variable, como que en este caso es la variable C. Dudas, preguntas para probar esta parte en el main. Entonces en el main creamos una lista estática de tipo string para 5 elementos. ¿Va? Entonces lista.agregar al final, podemos aquí agregar nuestros 5 elementos. Voy a intentar agregar otro para ver si nos bota el error. Voy a compilar nomás para ver si no hay algún error. Aquí me faltó los del cout. Ahí está. Todavía no tenemos el mostrar. Me faltó poner el mostrar lista. Punto mostrar. Ok, se está quedando ciclado y todavía vemos qué está pasando ahí. ¿Sí les funcionó a alguno de ustedes? ¿Sí les muestra?
Por alguna razón, el error está aquí en el método llena. Yo lo veo bien porque contiene lo mismo, a menos que hay algo que no esté viendo. Lo voy a regresar nada más para que funcione. Al donde está lo de llena. Y ahí está nuestro mostrar. Ya, falta el return. Dejen regresar como estaba. Llena. Return. Y return. Nos vamos validando los agregar, nada más para probar. Esa es mi lista de strings, ¿no? Ya este mensaje que me muestra que la lista está llena es porque quiero agregar QGDL, pero ya están ocupados los 5 espacios que le declaramos acá. Si yo quisiera agregar un nuevo centro, ese de QGDL que no pude agregar después de QCI, ¿qué posición es donde tengo que agregar? Quiero que sea QCI, QGDL y después QCA. En la posición 1, pero como está lleno, lo voy a dejar de 10 para que nos dé chance. ¿Va? Voy a quitar este QGDL. Entonces mostramos y después agregar el QGDL en la posición 1. Y posteriormente podemos mostrar de nuevo para ver cómo creció la lista y en qué lugar se quedó, ¿no? Si lo volvemos a correr, voy a dar un salto de línea. Mi lista inicial y a mi lista después de agregar el QGDL en la posición 1. Entonces ahí siguen estando los demás elementos. Probemos agregando el inicio antes de QCI, agregar un nuevo centro. Entonces, un salto de línea, lista.agregar al inicio. No sé. Cubayes. Probamos. Aquí está el Cubayes en la posición 0 y todos los demás siguen permaneciendo dentro de la regla.
Con eso validamos que los agregar siguen funcionando. Pruébenlo. Si hay algún error o duda, me dicen. Sí, voy. ¿Dónde? Ahí está bien. Sí, ahí está todo. Voy a copiar ahora los eliminar que tenemos por acá. Desde eliminar al final, pasando por eliminar el inicio y eliminar en posición. Los voy a copiar y los pegamos después del método agregar que está dentro de la clase. Bueno, está el mostrar, antes del mostrar. Y ahorita los vamos adecuando al template. Entonces, eliminar final. Si la lista está vacía, pues no puedo eliminar ningún elemento. Si no está vacía, pues lo que hacemos es un eliminado lógico, que nomás es retroceder el contador. Eliminar al inicio. Verifica si la lista está vacía. Si la lista está vacía, mandamos un error. Si no, lo que hace el algoritmo es mover los elementos de derecha a izquierda, perdón. Y lo que hacemos ahora es nada más modificar nuestro arreglo o nuestra variable objeto para el arreglo. Que lo tenemos como computadoras y únicamente ahorita ya tiene el nombre de arreglo. Por último, el eliminar recibe la posición. Si está vacía, imprime este mensaje. Si la posición es menor que 0 o mayor que el contador, es una posición no válida. Y cambiamos el nombre de nuestra variable computadoras a si arreglo.
Y en el main, nomás para probar, al final nuestra lista tiene estos elementos. Voy a probar eliminar al inicio, que eliminaría Cubayes, y únicamente nos debería demostrar de QC en adelante. Entonces un cout en L de la lista, eliminar al inicio y mostramos de nuevo. A lista.mostrar. Poner aquí un mensaje, eliminar al inicio. Entonces era nuestra lista previa, eliminar al inicio, elimina Cubayes y este es el resultado que queda. La misma lista menos sin el elemento de la posición 0 que es Cubayes. Probemos eliminar al final. La lista queda así, eliminar al final sería como el eliminado lógico de Kukva. Entonces, si me copio esta misma estructura, eliminar al final, invocamos eliminar al final y mostramos de nuevo para ver cómo queda la lista. Entonces, antes de eliminar al final teníamos Kukva como último elemento y ya después de eliminarlo ya no está o no aparece, pues no. Y el mismo mostrar se encarga de iterar hasta el contador. Dudas, preguntas. Hasta aquí la lista estaría, por así decirlo, como completa. Podremos agregar en cualquier posición, el inicio, el final, una posición válida y de igual manera eliminar. Eliminar el inicio, final y en cualquier posición válida para poder eliminar. Vamos a agregarle un par de cosas. Por ejemplo, si yo quisiera consultar la posición 2, si fuese como un arreglo, como lo hemos tratado, que mi lista fue un arreglo, yo quiero acceder a la posición 2, algo así. Por ahora si compilo y me va a botar al error, porque pues no sabe qué hacer el compilador con estos corchetes, pues no, la lista no es un arreglo definido, más bien es una clase template o algo así, ¿no? Y si vemos el error, por ahí me va a decir algo relacionado a eso. Déjenme ver si aparece.
Pilar. Y aquí me dice no match for operator los corchetes. Es decir, no encuentra como una relación de qué hacer con los corchetes. Entonces los corchetes es un operador que nosotros podemos, se le llama sobrecargar. Entonces podemos sobrecargar el operador de los corchetes para simular como si nuestra lista estática fuera un arreglo. Poder acceder por medio de índices a esa lista que nosotros tenemos internamente. Para hacer eso, el concepto se llama sobrecarga de operadores. ¿Va? Entonces, para hacer la sobrecarga de ese operador en específico, va de la siguiente manera. Se escribe operator y el operador que queremos sobrecargar, que es el de los corchetes. Este operador va a recibir una posición. Una posición a acceder. ¿A dónde vamos a acceder? Pues a una posición de nuestro arreglo que tenemos aquí. ¿Va? Y si esa posición es válida, pues va a retornar una referencia hacia ese objeto. Entonces, este operator, que ya son como unos métodos ya definidos en C, me va a retornar una referencia al elemento que estamos guardando en esa lista. Que para este contexto en el que estamos en el main, pues me va a retornar una string. ¿Okay? Entonces, antes de retornar, pues vamos a validar si la posición es menor a 0. De hecho, no puede ser 0 porque es un size-t, que son un entero sin signo. Más bien, si la posición es mayor e igual al contador, una posición donde no hay un elemento, vamos a hacer algo. Lanzar una excepción. Ahorita lo hacemos. En caso de que la posición no sea mayor o igual a contador, quiere decir que es una posición disponible del arreglo. ¿Qué vamos a hacer? Retornar de nuestro arreglo esa posición que el usuario quiere acceder. ¿Cómo lanzamos una excepción? Ahorita les explico más a detalle qué es una excepción. Vamos incluyendo, acá donde tenemos el IOStream, std-except se llama. Una biblioteca donde ya vienen excepciones ya predefinidas. Okay, si ya metieron el include, nos vamos a donde tentativamente va a ocurrir la excepción. Si vemos nuestra función, dice que va a retornar una referencia. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando la posición es inválida? Pues no sabemos qué retornar. Entonces, como no sabemos qué retornar, podemos lanzar una excepción. Entonces la excepción que vamos a lanzar va a ser esto. Lanzamos una excepción con throw, como la traducción sería lanzar. Se llama out of range, fuera de rango, ¿no? ¿Y qué mensaje le vamos a poner? Posición no válida. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues el programa va a tronar de manera como elegante. Es decir, ahorita si no cachamos la excepción, el programa va a terminar y vamos a hacer esa prueba. Después le ponemos un try catch, que se le llama para atrapar excepciones, de que si la atrapamos la excepción, hacemos algo con esa excepción. O le pedimos al usuario que hubo un error, o terminamos el programa de otra manera. Entonces la idea de las excepciones es que si tenemos datos en memoria y ocurre una excepción, guardemos los datos para no perderlos, por así decirlo, ¿no? Probémoslo en el main, ¿no? Hasta ahorita creo que teníamos como 5 elementos, entonces la posición 2 sí debería de existir, ¿no? Déjenlo corro. Entonces en la posición 2 está la string QSEA, ¿no? Entonces esta es la 0, la 1
y la posición 2. La 3, la 4 y la 5 en adelante son posiciones que no existen, ¿no? Vamos a intentar en otra línea. Déjenle pongo aquí un espacio para que nos salga junto. Vamos a acceder a la posición 10, que no existe, ¿no? Entonces va a correr todo hasta este punto, pues nos va a lanzar esa excepción. Y ahí nos va a mostrar el mensaje de por qué tronó el programa. Ahí nos aparece pues el mensaje, ¿no? Que terminó después de lanzarse una excepción, la excepción fue fuera de rango y el what nos aparece el mensaje que nosotros pusimos para cuando se lanza esa excepción, ¿no? Si se fijan, pues el programa pues termina, ¿no? O tronaría en caso de que hubiera más código, ya no continúa. ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Cómo intentamos o atrapamos la excepción? Supongamos que todo el siguiente código es intentar hacer algo. Entonces, intenta acceder a esas posiciones, ¿no? Sabemos que la 2 sí existe, al menos en este programa, pero la 10 no. Pero no queremos que truene el programa, sino que intente hacerlo. Y lo que vamos a hacer es atrapar la excepción de la siguiente manera. Entonces aquí ya podríamos lanzar un error, un mensaje que diga acceder a la posición, ¿no? Entonces si ya lo corremos, van a observar que se atrapa la excepción y aparece este mensaje. Ya no aparece el mensaje de what y eso, porque ya lo estamos atrapando. ¿En dónde? Pues en este catch. Este catch con estos tres puntitos es cualquier excepción que ocurra. Bien podríamos tener un conjunto de catch para esperar diferentes excepciones. En C++ no es muy común hacer este tipo de, ¿cómo llamarlo?, de excepciones. En C Sharp y Java es muy común utilizar los try catch, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer algo para evitar utilizar los try catch. ¿Cómo hacemos algo? Pues verificamos antes que la posición existe. Necesitamos un método que nos diga cuántos elementos hay en tu arreglo para yo no excederme de ahí. Entonces, ya es como una manera de, esta es una manera de validar como errores o excepciones, y la otra manera que vamos a ver es uno hacerse responsable de lo que tentativamente pueda salir mal, ¿va? ¿Dudas con las excepciones y esto? Entonces, la otra manera es saber el tamaño que tiene nuestro arreglo o nuestra lista estática. Entonces, vamos a crear el método size, que únicamente nos retorne el contador de elementos. Size es como el tamaño que tiene, para no ponerle el tamaño por la ñ que lleva ahí, ¿no? Entonces con size sabemos cuántos elementos tenemos o cuántas posiciones disponibles o ocupadas tenemos, y ya con eso podremos saber para no mandarle una posición que no es válida, ¿no? ¿Cómo lo probamos? Nada más así sencillo. Después o antes de la excepción podemos ponerle cantidad de elementos. Entonces la lista tiene un método que se llama size. Entonces aquí nos dice la cantidad de elementos son 5 y yo quiero acceder a la posición 10. Entonces antes de acceder valido que mi posición sea menor a este que yo quiero acceder, ¿no? Entonces si yo comento esto como para no usar try catch, podría hacerlo así. Ejemplo, si la posición que quiero ingresar es la 10, pues verifico antes
Si la posición a la que quiero acceder es mayor o igual a la cantidad de elementos que tengo, nos muestra un error. En caso contrario, pues sí podría acceder a esa posición. En ella. Más para probar. Posición no válida, que es la posición 10. Entonces si pongo, no sé, la posición 2, me imprime que la posición 2 es QC, ¿no? Entonces la otra manera de validar para no acceder a posiciones no válidas. Dudas, preguntas hasta aquí con la lista. ¿Qué horas son? Vamos haciendo un break de 15 minutos. Los veo aquí 2:30 para seguir utilizando la lista. Hasta aquí la lista estática ya está terminada. Ya vamos a reutilizar para hacer varias pruebas, ¿va?